Yo no pude hacerla, profe, recién el fin de semana me siento. Bueno, y los que pudieron resolverla, ¿tienen alguna duda? Ahí está. Ahí deberían ver la pantalla, en pantalla, mejor dicho, el trabajo práctico. Avísenme si es así. Ahora sí, profe, pero la pantalla reducida. No toda la pantalla. A ver. Un segundo. Ahí. ¿Sigue la pantalla reducida? Sí se lee, nada más que bueno, no es como otras veces que está entero. Se ve los chiquitos al costado, los cuadritos al costado, pero sí se lee. Sí, no, pero después vamos a necesitar que lo... Ahí, ahora. Ahora sí, profe. Ahora sí. Ahí está. Perfecto. Bueno. Quería saber cómo le había ido con la actividad que ustedes tenían para resolver. ¿Volvieron a rehacer el trabajo práctico para ver dónde se equilibraba el presupuesto? ¿Hay alguna duda con eso? Si no, avanzamos. Chicos, ¿pudieron rehacer el trabajo práctico para interpretar esto? Hola, hola. ¿Se escucha? Sí, profe, ¿se escucha? Bien. Les preguntaba si pudieron volver a hacer para interpretar esto que está en amarillo. No, profe, fin de semana recién. Bueno, entonces les dejo los números y avancemos. El punto 4, ¿quién me lo lee? Así les explico. El punto 2 y el punto 3, a ver, si mal no recuerdo. Eso ya. Una nueva propuesta. ¿Qué tenían ustedes en el punto 3, el 2, perdón? El punto 1 había que decir si era arriba, sobre o bajo la línea. El punto 2 es el que desarrollamos. Perdón, el punto 3 es el que desarrollamos. El punto 4, ¿es así? Decía Sí, profe. resultados presupuestarios. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bien. Ahí están viendo en pantalla el práctico. práctico, es un archivo en Word. ¿Lo están viendo? Sí. Sí. Bien. Para después pasar a lo otro. Lo que le están pidiendo dice, a ver, le damos. A continuación se presenta un cuadro resumen con los totales finales correspondientes a las operaciones realizadas por un gobierno central y un único organismo descentralizado que consolidan sus presupuestos durante un ejercicio financiero. Cabe destacar que los datos fueron recabados del esquema ahorro inversión financiamiento. O sea, esto es un esquema ahorro inversión financiamiento resumido, no tiene las aperturas internas de cada uno de los componentes y consolidado.
administración central, organismo descentralizado y consolidado. Por otra parte, se conocen que los intereses de la deuda ascienden a 97. ¿Dónde están estos 97? Acá, dentro de los gastos corrientes, ¿sí? Están los 97. Se pide determinar para la administración central y el organismo descentralizado y a nivel de consolidado, o sea, en las tres columnas, el resultado económico, el económico primario, el financiero previo, el financiero primario y la cuenta de financiamiento y por último el resultado final del ejercicio. Después indique brevemente el propósito, finalidad de cada resultado, eso ya vamos a ver, y después lo que les pedía es completar el siguiente cuadro con los siguientes escenarios. Bueno, acá ya vamos a trabajar con los escenarios. Este, chicos, es un ejercicio que hay que prestarle atención porque si bien tiene cálculos numéricos y vamos a calcular cada uno de estos resultados presupuestarios, ¿cómo se llamaban estos resultados presupuestarios? Resultados verticales. Son los resultados presupuestarios verticales, ¿sí? Según lo que establece la contadora Trejo en su libro, así los menciona, tienen un significado propio del resultado. Y después, por eso este ejercicio, el B, es justamente para que ustedes conozcan el significado de lo que representa cada uno de estos resultados, aparte del número que da. ¿Sí? El calcular el número es aplicar la metodología. El interpretar el número es justamente lo que sirve para el análisis. Y después es, con cada uno de de los escenarios posibles, de las alternativas posibles que existe el resultado económico y el resultado financiero, ¿qué ocurriría si, por ejemplo, en este escenario en donde hay ahorro y superávit, cuál es la conclusión? Porque esta información a la gestión gubernamental, del gobierno, le tiene que servir. ¿Le tiene que servir para qué? Para la toma de decisiones. ¿Sí? Y bueno, y después esto, que son los resultados presupuestarios en el cálculo 5, este lo tienen, chicos, el ejercicio 5. Sí, profe. Sí está. Este es para volver ya directamente sobre la ejecución presupuestaria y lo que se calcula son resultados, pero son resultados horizontales. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, dicho eso, pasamos, ahora están viendo el PowerPoint. Sí. Bien. ¿Qué les trasladé acá? Les trasladé el cuadrito de datos que ustedes tienen, en donde el total de recursos a nivel de consolidado es 1.215, el total de gasto a nivel de consolidado es 941, las contribuciones y gastos figurativos son 98 pesos cada uno, las fuentes financieras son 207 y las aplicaciones financieras son 481. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. ¿Qué es lo primero, si ustedes reciben esto, qué es lo primero que tendrían que hacer? Ya como futuros contadores. ¿Qué tendrían que hacer? A ver, ¿qué se les ocurriría? Calcular el resultado primario, resultado económico No. primario. No, El esquema, ¿qué es el quema? No sé qué es el quema. esquema, ahorro, inversión, financiamiento. No, tampoco. Sería calcular que estén, o sea, que los resultados sean correctos. O sea, por ejemplo, sumar en administración central 450 pesos más 270, verificar que de Bueno, los 220. sí, podría ser, sí. Aplicar la esté equilibrado. clasificación correspondiente. A ver, escuchen, a ver, pues dije como futuros colegas. Esa tarea ya la hizo el personal administrativo que está a su cargo o que ustedes ya pasó ese filtro. Ustedes como futuros colegas, ¿qué tendrían que hacer? ¿O qué sería lo recomendable que hagan? ¿Qué se les ocurre? A ver, aplicando criterio y con todo lo que ya vimos.
de este tema. ¿Qué se tiene que cumplir siempre? La igualdad El equilibrio. entre recursos y gastos. Pero en este caso, ¿sí? El esquema ahorro, inversión, financiamiento estaba equilibrado cuando ¿qué resultado arrojaba? Era igual a 0. Era igual a 0, ¿sí? ¿Y qué había que hacer entonces? O sea, ese 0 era el resultante de qué operación? ¿Mm? De lo que vimos en la clase pasada. Y que vimos la El clase resultado pasada. financiero y El resultado sería, neto. sí, y el de financiamiento. Está bien, pero eso no Sería lo la tienen suma acá. algebraica de ambos. Está bien, pero eso acá no lo tienen. Con esta información que está en el cuadrito, aplicando criterios, está bien, y ya me dijeron, tiene que dar 0 para saber si está equilibrado, pues si uno parte de algo que no está equilibrado, obviamente está partiendo mal. Ahora, con estos datos que yo tengo acá, ¿sí? ¿Cómo yo sé si esto está equilibrado o no? Esa es la pregunta clave. ¿Qué tendría que hacer? Determinar el resultado financiero y el resultado de la cuenta de financiamiento. No, porque eso me va a llevar tiempo y voy a tener que hacer el esquema. Con los datos que tengo acá, suponiendo que todas estas sumas están bien hechas, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Había dos formas de sacar el resultado final del ejercicio. ¿Se acuerdan? Una era esa, digamos, hacer la suma algebraica del resultado financiero más, uno dice más, pero en realidad, si uno da positivo, el otro es negativo, y si uno es negativo, el otro es positivo, el resultado de la cuenta de financiamiento. Esa era una de las formas. ¿Y cuál es la otra? ¿Se acuerdan? Directamente ir comparando cada una, por ejemplo, recurso de capital contra gasto de capital. No, porque ello sacaría los resultados de cada una de las cuentas. Y sería armar el esquema. Algo sencillo, chicos. Que los recursos sean igual que los gastos. Igual a gastos. ¿Cómo? Recursos Los- igual a gastos. Y está cerca, no es la palabra igual. La Que los diferencia recursos de, totales, profe, ¿Cómo? los A ver, recursos, que los recursos totales más las aplicaciones financieras tienen que ser igual a los gastos totales más las fuentes financieras. Sí, por ahí va, pero a ver, el resultado, ¿cómo le tiene que dar el resultado del ejercicio, chicos? 0. Por eso Bien. tienen que ser iguales. Está bien, pero para que el resultado dé 0, eso no, así como está planteado, no da 0. Y es algo Debe estar tan simple, equilibrado. por eso le está pasando tan desapercibido. Total de recursos a total de gastos. Ah, por ahí va. ¿Qué hay que hacer con el total de recursos, el total de gasto? Restar total de gastos. ¿A qué? Todos los Los recursos recursos. contra todos los gastos. Exactamente. Pero aplicando el concepto de recurso amplio y aplicando el concepto de gasto amplio. ¿Qué quiere decir eso? Si yo hago 1215 menos 941, ¿ven cómo se mueve acá el mouse? Sí, sí. No va a dar 0. ¿Sí? Ustedes tienen que restar. El resultado final se puede calcular de restar. Y eso les voy a mostrar porque acá estaba la placa. Los ingresos totales más la fuente financiera tienen que ser igual a los gastos totales más las aplicaciones financieras. Se tiene que dar esta igualdad. Pero en el resultado financiero, si yo esto que está acá por pasaje de término lo paso al miembro, a este miembro donde están los ingresos, los resultados, los recursos, perdón, yo tendría Igual a 0. ingresos totales más fuente financiera es el total de recursos en sentido amplio. ¿Por qué?
¿Qué significa el total recurso en sentido amplio? Lo que me hablaba el clasificador. Yo, ¿cuándo voy a tener un recurso? Cuando surjan resultados positivos digamos, de la gestión operativa, cuando tenga que disminución de activo, recurso de capital, o cuando me endeude, endeudamiento público, fuente financiera. Le resto la totalidad de los gastos en sentido amplio. ¿Cuándo voy a tener un gasto? Cuando surjan resultados negativos de la gestión operativa, gastos corrientes, cuando adquiera bienes de capital, gastos de capital, o cuando pague, amortice, mejor dicho, deuda capital o pasivos, o disminución de otros pasivos, aplicaciones financieras. Entonces, si ustedes hacen un pasaje de término, esto que está acá sumando, porque acá hay un más imaginario, pasa restando. Este que está sumando pasa restando y le queda ingresos totales más fuentes financieras, menos gastos totales, menos aplicaciones financieras. Si lo agrupan, le queda el total de recursos, siempre en sentido amplio, menos el total de gastos. Entonces, teniendo eso en cuenta, y como punto de partida, ¿ustedes qué tendrían que hacer? Si la persona que depende de ustedes les acerca esta información, así resumida, yo chequearía esta columna. O sea, está bien lo que dijo una compañera, verificar que la suma de esto más esto me dé el consolidado. Eso es verdad, es un control necesario para hacer, ¿sí? Pero después lo que haría es verificar que esto esté en equilibrio. Que esto me dé es controlar una suma algebraica. Ahora, que esto esté en equilibrio no es solamente controlar una suma algebraica, es aplicar criterio profesional. ¿Por qué? Porque yo voy a hacer la totalidad de los recursos corriente y de capital más las fuentes financieras, y en su caso más las aplicaciones, las contribuciones figurativas, me va a dar un número. ¿Cuánto me da eso? Háganlo a ver. 1215 más 98 más 207 pesos. ¿Cuánto les da? 1520. 1520. Perfecto. Ahora, sumen 941 más 98 más 481. ¿Cuánto les da? 1520, profe. Entonces, uno puede decir, el resultado del ejercicio o el resultado final es igual a la totalidad de los recursos, 1520, menos la totalidad de los gastos, 1520. ¿Y eso cuánto les da? Cero. Perfecto. Está equilibrado ese esquema ahorro, inversión, financiamiento. No está estructurado, pero los datos que van a componer ese esquema está equilibrado. Esto lo pueden calcular y tiene unos gráficos interesantes. La profesora Trejo en su libro Cuestiones de Contabilidad Gubernamental en el capítulo de resultados presupuestarios. Presupuestos y resultados, perdón, manipuleos presupuestarios se llama. ¿Sí? En esa parte, en esos capítulos, que creo que es el cuarto, quinto, ella en un cuadro les muestra cómo se calcula cada uno de esos resultados. ¿Sí? Y también lo pueden ver en el libro Estado Eficiente de José María Lacera, que la cita a la contadora Trejo, a la profe Trejo. Bueno, ¿está claro? ¿Hasta ahí? Profe, Sí. nosotros tenemos otros números en el cuadro, en las fuentes financieras y en las aplicaciones financieras. A ver qué número dicen. En fuentes financieras tenemos 0 pesos y en aplicaciones financieras 2.74. Bueno, lo vamos a hacer con eso. En realidad, bueno, vamos a ver. Cópienle con lápiz estos valores. Porque me parece que lo tienen equivocado. ¿Cuánto tienen? Disculpen. ¿Cuánto tienen? En fuentes financieras 0 y en aplicaciones financieras 2.74. Bien. La diferencia creo que son acá 97 pesos, que eso es lo que estaba mal. Pero bueno, a ver, ya lo vamos a... Está bien, gracias por el dato, pero copien estos valores para corroborar, ¿sí? A ver si lo corregimos o no.
Bien. Vamos acá. ¿Cómo se van a calcular cada uno de los resultados? Tenemos que estructurar el esquema ahorro, inversión, financiamiento. Entonces, ¿cómo era la estructura del esquema ahorro, inversión, financiamiento? ¿Cómo partía? Recursos corrientes. Esto que dice resultado económico es simplemente un título que yo les puse, pero el esquema ahorro, inversión, financiamiento no comienza con el título resultado económico, comienza con recursos corrientes. ¿Sí? A los resultados corrientes le restamos los gastos corrientes y ¿qué tenemos? El resultado económico. ¿Cómo se calcula el resultado económico primario? Esto tienen que trasladar los datos, nada más. El resultado económico primario lo que nos indica es a estos gastos corrientes, ¿qué había acá dentro de estos gastos corrientes? Estaba en la renta de la propiedad. ¿Qué es la renta de la propiedad? Los intereses que pagamos por la deuda externa. En realidad, dentro de renta de la propiedad hay otros conceptos, ¿sí? Pero uno de los principales, o el que más conocemos dentro de esa partida, es los intereses por deuda externa. Entonces, nosotros hacemos un análisis y decimos, ¿qué pasa si yo no tengo en cuenta esos intereses? Los intereses sabemos que son ¿cuántos? 97. 97. Pues primero no vean esto, ¿sí? No lo vean esto, para que después lo van a entender mejor. Si yo no lo tendría que tener en cuenta, ¿sí? Nos olvidemos que existen esos 97, ¿yo qué tendría que hacer? Recursos, o sea, nos olvidamos a los efectos de calcular el resultado económico primario. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si nosotros nos olvidamos por un momento de esos 97, ¿en cuánto me quedarían mis gastos corrientes? $290. No, 90 Perdón, 200. 200, perfecto. Entonces, teniendo en cuenta eso, uno puede decir 450 menos 200, ¿cuánto me tendría que dar mi resultado económico primario? 250. 250. ¿Lo ven? ¿Todo entendieron hasta ahí? Sí. ¿Sí? ¿Sí, chicos? Sí, profe. Bueno, Sí, profe. entonces, si lo entendieron conceptualmente, van a entender esto. Por una cuestión de neutralizar el efecto, y así lo explica, así lo desarrolla el manual de presupuesto de MECOM, donde está la descripción de cada uno de estos resultados, nos indica que el resultado económico primario no debe mostrar los efectos acarreados o los efectos que implica, los efectos negativos, obviamente, que implican los intereses, el pago de los intereses de la deuda externa de gestiones gubernamentales anteriores. Entonces, para neutralizar ese efecto negativo, hay que, si se sustrajo, ahora hay que adicionar. Entonces, entendiéndolo desde esa lógica, al resultado económico normal, por darle un nombre, le tenemos que sumar, en realidad lo que tenemos que es devolver lo que le quitamos. ¿Qué le quitamos en este 153? Los 97. No corresponde que le quitemos para calcular el resultado económico primario. Entonces se lo adicionamos. Y fíjense que me da 153 más 97, ¿cuánto me da? Los 250. Los 250. Yo lo que les pediría o les aconsejaría es que hasta tanto se familiaricen con la metodología de este cálculo, de este resultado, el económico primario o el financiero primario, que es exactamente lo mismo, hagan primero el razonamiento que hicimos al comienzo y después lo verifiquen con este cálculo. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Tienen que decir, bueno, ¿qué me dijo el profesor?
me dijo que, bueno, para calcular el resultado económico primario, que me olvide de que tengo 97, que me olvide de lo que tengo como intereses. Entonces este número tiene los intereses, se los saco. Y ahí hago el cálculo. ¿Sí? Y lo tengo como un cálculo auxiliar. Después voy a hacer el cálculo correcto aplicando esta fórmula y veo si me da lo mismo. Estos 250 se tendrían que estar comparando con ese machete o ese borrador que yo hice por aparte. ¿Se entiende? Parece sencillo, pero a muchos les cuesta interpretar esto de adicionárselo para contrarrestar el efecto que acarrean o que implican. O sea, como lo implican de gestiones gubernamentales anteriores, justamente van acarreando esos efectos, van trasladando esos efectos. Entonces, para neutralizar eso y hacer un análisis o una evaluación de la gestión actual, es que se calcule el resultado económico primario. Profe, ¿Sí? una consulta. Sí. Capaz que un poco estúpida mi pregunta, pero en el caso de que se trate de intereses que no vienen de arrastre, digamos, de deuda que se tomó en el ejercicio por parte del gobierno que se encuentra actualmente, por ejemplo. No, cuando yo me refiero de arrastre, son gestiones gubernamentales anuales. O sea, lo que se evalúa fíjense, es interesante tu pregunta, porque una vez se interpreta que es por mandatos políticos. No. El mandato constitucional de un presidente en la actualidad es 4 años. Cuando yo hablo de efectos de arrastre, no me refiero a los efectos de un mandato político. Ejemplo, un gobierno toma deuda en el primer año de su mandato, ¿sí? En el segundo año de su mandato, para saber si su gestión en ese año, porque siempre se evalúa el presupuesto por el principio de ejercicio, digamos, se tiene el análisis anual. Entonces, para saber si en ese año, cómo fue su gestión, se tienen que anular los efectos de el pago de los intereses de la deuda, a pesar de que se trate del mismo gobierno, de las mismas personas, ¿se entiende? Porque no se Claro. evalúa la gestión de gobierno por mandato, se evalúa la gestión de gobierno por año. ¿Se entiende? Claro, claro. Sí, sí. ¿Sí? Entonces no es evaluar qué hizo el gobierno anterior, sino es evaluar qué se hizo en la gestión anterior. Y eso tiene su lógica, ya después lo vamos a ver. Que fíjense, bueno, sí, no me adelanto, después ya les voy a dar un ejemplo para terminar de cerrar esa idea. Pero ¿se entiende, chicos, cómo se calcula entonces el resultado económico primario? Sí, profe. Bien. Continúo. Saquen fotito de esto, así ustedes ya terminan de calcular el resto. ¿Les parece? Sí, profe. Bien. Lo que me interesa es que aprendan la metodología, porque después trasladar los datos nada más. Vamos al resultado financiero previo. Recuerden que, bueno, yo acá lo que hice es en una sola tabla, voy calculando todo porque tengo administración central, organismo centralizado y a nivel de consolidación. Bien, vamos viendo esto. El resultado financiero previo, ¿era previo de qué? De los intereses. No, De la contribución y gastos figurativos. exactamente, de los intereses el primario. Una cosa es, en el resultado financiero tenemos el resultado financiero previo y el resultado financiero primario. En el resultado económico tenemos el resultado económico y el resultado económico primario, ¿sí? Bien, el resultado financiero previo era la totalidad de los recursos menos la totalidad de los gastos sobre la línea, ¿se acuerdan? Es decir, los ingresos corrientes más los recursos de capital, menos los gastos corrientes, menos los gastos de capital, sin tener en cuenta las contribuciones figurativas ni los gastos figurativos. ¿Está claro? Sí, profe, ahora sí. Cuando yo
a ese resultado financiero previo, le sumo las contribuciones figurativas y le resto los gastos figurativos, llego al resultado financiero. ¿Estamos? Sí, profe. Y si a ese resultado financiero, y volvemos a hacer el análisis, ¿sí? ¿Dónde están los recursos los intereses de la deuda? Acá. Entonces, hagan en un papelito, lo hagamos con administración central, después ustedes lo aplican para los otros dos. No lo aplican para organismos descentralizados, porque quien paga la deuda es la administración central, ¿no? O sea, no tienen que restar acá 97 y acá 97. Fíjense que los 97 solamente impactan la administración central, porque están dentro de los gastos corrientes de la administración central. Acá dentro de estos 338 no hay gastos, no hay intereses por pago de la deuda. Eso quedó claro, ¿no? Nadie me lo consultó, pero por las dudas lo aclaro. ¿Está claro eso, no, chicos? Sí, profe. ¿Sí? Eso también, si lo llegan a restar de los 338, es un error conceptual. ¿Y por qué un error conceptual? ¿Quién puede tomar deuda? ¿Qué sistema es el encargado de gestionar, de evaluar, de asesorar si corresponde o no tomar deuda? ¿Qué sistema de los centrales? Crédito público. Exactamente. ¿Y qué dice el sistema de crédito público? Que hay centralización normativa y centralización operativa. Perfecto. ¿Y eso qué quiere decir? Que el sistema de crédito público no permite que un SAF ni que un organismo descentralizado tome crédito. ¿Se entiende? Si se va a pedir, ¿quién va a pedir? Fíjense, no es un detalle menor. Cuando el gobierno argentino, es decir, el sector público nacional, necesita tomar deuda, ¿quién va? ¿Quién va a negociar con el FMI? Martín Guzmán. ¿Y quién es Martín Guzmán? Administración Central. Exactamente, porque es el ministro de Economía, Administración Central. Porque los organismos multilaterales de crédito, ¿con quién negocian? Con la administración central. No, ¿con quién negocian? ¿En nombre de quién va Martín Guzmán a negociar la deuda? De Argentina. Exactamente. Del Estado argentino. Del Estado argentino. ¿Y quién tiene la representación del Estado argentino? El presidente. El presidente, ¿sí? Y el poder ejecutivo, en realidad. Por eso es la administración central. Esto de administración central y organismo descentralizado es una clasificación interna, pero eso no le interesa al FMI. El FMI negocia o fija pautas con el Estado argentino. Y entonces, quien va a ir a representar al Estado argentino es en la figura del presidente o del poder ejecutivo. El presidente delegará esa representación en el ministro de Economía, pero por eso va. Y fíjense que si se necesita un préstamo para YPF, no va a ir el director general de YPF a negociar. Si necesita un préstamo para ampliar el poder judicial, no va a ir el presidente de la Corte Suprema a negociar ese préstamo. ¿Se entiende eso? Eso es porque quien se arroja la representación frente a otros estados o a otros organismos multilaterales de crédito del Estado argentino es el Poder Ejecutivo. Quien representa al Estado argentino no son ni el Poder Legislativo, ni el Poder Judicial, ni los otros extrapoderes, como puede ser la auditoría. No. Quien representa al Estado argentino es el Poder Ejecutivo, en la figura de su presidente, y este delega esa representación en sus funcionarios. ¿Está claro eso, chicos?
Sí, profe. ¿Sí? Bien. Por eso es un error si ustedes le restan 97 pesos acá, en esta columna de organismos descentralizados. Porque esta columna nunca contuvo los intereses de la deuda. Esta sí, porque es la administración central. Bueno, bien, estábamos acá y hacemos el mismo razonamiento. Si ustedes hacen 495 menos 97 pesos, ¿cuánto les da? 398. ¿Cuánto? 398. 398. Bien, entonces, si ustedes agarran y dicen, bueno, 720, ¿sí? Que es el total de recursos, más las contribuciones figurativas, porque yo quiero compararlo con este, más las contribuciones figurativas. ¿Cuánto es las contribuciones figurativas a nivel de administración central? 0. 0. Entonces, 720 más 0 es 720. Si a eso yo le resto, ¿cuánto les dabas? 400, ¿cuánto? Disculpen. 398. 398. Entonces, si a 720 que surge de 720 más 0, le restamos 398, que era este, 398, menos 98, que es este, ¿cuánto me da? 224. ¿Es esto o no? Sí, profe. ¿Lo ven? ¿Lo ven, chicos, o no? Entonces, ese sería como su prueba de control. Ahora, ¿qué es lo que tienen que hacer? ¿Qué es lo que indica la norma? Le tienen que adicionar para contrarrestar el efecto negativo de los intereses. Entonces, ¿a qué le tienen que adicionar? Al resultado financiero. Entonces, ustedes dicen 127 más los intereses de la deuda, 97 le da 224. Te vuelvo a repetir, como en el caso anterior, yo les sugiero que hagan primero lo que hicimos para que ustedes tengan un valor y lo puedan comparar con ya aplicando la metodología que manda la norma. ¿Se entiende? Entiendo que puede ser por ahí un poquito, por lo menos hasta que se acostumbren, un poquito más de cálculo y un poquito más tedioso, pero es importante porque ya tienen dos números para comparar. Si no le da esa igualdad, algo está mal y los obliga a revisar sus cálculos. Es una sugerencia, el que la quiere la toma y el que no, bueno, lo calcula de esta manera. Lo que indica la norma es que lo calculen así, no que hagan lo que yo les dije al principio. Lo que yo les dije al principio es para su control, pero lo que le pide la norma es que lo calculen así, 127 más 97. Ahora, si ustedes lo calculan así, nunca van a saber si este 224 es correcto o no. Pónganse a pensar, porque no van a tener nada para comparar. ¿Se entiende? Lo otro es como Sí, una profe. suerte de verificación, ¿sí? Sí. Y es más entendible, me parece. ¿Les parece más entendible la primera forma o no? Sí, profe, mucho más entendible. Bien, pero lamentablemente no es lo que manda a hacer la norma. Entonces, úsenlo como una prueba de control. ¿Está claro? Sí, profe. Bien. Saquen fotito de esto, así pasamos a la otra guía. Me avisan. Listo. Listo, profe. Bien. Bien. Ahora
Hola, hola chicos, ¿se escucha? No Sí, sé, profe, parece que se había cortado o algo así. sí, no sé qué pasó, pero no perdimos conexión porque están todos todavía en la sala. Capaz que pasó algo en alguna parte del servidor. Lo escucha muy bajito, profe. Ahí se escucha mejor. Ahora sí. Ahora Sí, sí. profe, ahora se lo Lo escucho. que les voy a pedir es que, bueno, por favor vuelvan a mandar sus datos porque se perdió el chat. Hay 6 chats nada más. Yo lo escucho muy bajito todavía. Ahí se escucha mejor. Capaz que son tus auriculares. Chequealo, por favor. ¿Sí se escucha bien, profe? Ahí está bien. Sí, yo también escucho bien, profe. Ahí está. Bueno. Sí, no sé qué pasó. Estaba hablando pero bueno, no se fue, no salieron ustedes de la Lo sala. que sí cambió el hospedador, profe, capaz que no pueda compartir pantalla. Creo que uno de los chicos quedó como hospedador. Ah, a ver. Bueno, yo voy a desactivar el audio, lo voy a llamar al técnico un ratito para que solucione esto, ¿sí? Vayan ingresando, chicos. Bien, profe. Listo, Listo, profe, profe. ya es usted el anfitrión. Entonces, ahí está. Entonces pasó algo, me parece, en el servidor. Bueno, a ver. Ahí se ven las filminas, profe. Pero en formato reducido o... Ahí está. Formato Ahí reducido, está. ahí se ve bien. Bien, ahí está donde nos habíamos quedado. Bien. Les preguntaba, ¿qué hay debajo de la línea? En términos generales, primero, ¿qué tipo de operaciones hay debajo de la línea? Operaciones resultantes de qué tipo de decisiones, mejor dicho. Bajo la línea serían exógenas, porque dependen de una negociación. Bien. O de la voluntad no exclusiva del... No exclusiva del Estado, digamos. Perfecto. Bien. Bueno. ¿Y qué tenemos? Tenemos la fuente financiera, la cuenta de inversiones. Eso, cuando ustedes les preguntan algo así, ¿qué tenemos debajo de la línea en términos generales? La cuenta de, no la cuenta de inversión, perdón, la cuenta de financiamiento, ¿sí? Que está compuesta por los componentes de esa cuenta son la fuente financiera, por un lado, y por otro lado, ¿qué tenemos? ¿Mm? Las aplicaciones. Las aplicaciones financieras. Creo que fue mi internet, chicos. Ahora me están volviendo las cosas. Bien. Perfecto. Entonces, tenemos las fuentes financieras. La fuente financiera sí está cero acá. No sé quién me había hecho la observación esa en el enunciado. ¿Cuánto dice en la administración central la En fuente nuestro financiera? enunciado dice 0, profe. Ah, entonces es correcto. No sé Pasa quién que me... en el organismo descentralizado nosotros también teníamos 0 y usted tiene 207. Ah, no, tienen que tener 207. Bien. Porque fíjense que 207 menos 4... A ver, corroboremos esto primero. Yo tengo 127 más 147. ¿Quién me hace esa suma, por favor? $274. Bien. ¿Qué signo tiene? Positivo. Positivo. O sea que implica que, ¿qué tipo de resultado es resultado financiero 274 positivo? Superávit. Un Superávit. superávit fiscal. En consecuencia, ¿cómo tiene que ser el resultado de la cuenta de financiamiento? Negativo. Inverso, negativo. Igual, pero con el signo opuesto. La misma cuantía, pero con signo opuesto. Entonces, si ustedes se fijan, tengo 0 más 207, el consolidado es 207. Después tengo 127 más 354. ¿Cuánto les da esto? 127 más 354. 481, profe. 481. Y si ustedes hacen 207 menos 481, ¿cuánto les da?
Nos da los 274 negativos. Bien, entonces, ¿está correcto o no? Está bien. Pasa que nosotros también teníamos en aplicaciones financieras otros números. Por eso le decía ¿Cuánto? a mi compañero. ¿Cuánto tenían ahí? 225 en administración central y 49 en organismo descentralizado. Entonces con eso ya nos daban los 274. Como arriba teníamos 0, Bueno, igual llegábamos, digamos. está bien, han hecho, está bien, perfecto. Bueno, entonces, bueno, tienen como caso, como una alternativa, ¿sí? Bien. Tienen la alternativa de ponerlo acá o la alternativa de ponerlo acá. ¿Estamos? ¿Sí? Vamos a ver bien por qué daba. Porque acá el resultado del ejercicio, acá está el control. Tengo 720 más 0. A ver, acá puede ser que esté el error. A ver. 720 menos 593, ¿cuánto les da? 127. Positivo. Sí. Entonces, menos las aplicaciones financieras, 127 me da 0. Perfecto. Ahora, recurso, total de recursos. 593 más 207, ¿cuánto les da? Entonces, 800. 10, 800. Bien. Y estos dos, 446 más 354, ¿cuánto les da? 800 también. Bien. Entonces, esto también está equilibrado. Bueno, sí, es una alternativa. La de ustedes, a nivel de consolidado, no se modifica, sino a nivel interno. Ustedes Claro. acá tienen otra alternativa, ¿sí? Pero que les da consolidado la administración central y consolidado el organismo descentralizado. Bueno, lo importante es que, a pesar de que o sea, los números en forma interna van a ser distintos, creo que ese fue uno de los cambios que hicimos. Esta es la solución del ejercicio anterior. La solución, o sea, el ejercicio nuevo es con el enunciado que ustedes tienen, que está equilibrado también, ¿sí? Bien, lo importante es que ustedes lleguen a esto, a este control o comprobación del resultado final, como le pongo. Ustedes llegan a un resultado final aplicando este cuadrito, ¿sí? Que esto quizás no lo tengan en la resolución. O sea, hasta acá, en el esquema ahorro, inversión, financiamiento, acá, en la cuenta, el resultado de la cuenta de financiamiento, nosotros a este nivel de resultado final colocábamos, o sea, nos debía dar 0, 0, 0, 0, 0. Bueno, yo agregué, porque me parecía que era mucho más didáctico, este cuadrito, esto que está acá, ¿ven dónde se está moviendo el mouse? Sí. Bueno, este es un agregado del profesor Gali, no sé si las otras comisiones lo tienen, pero me pareció interesante descomponer, o mejor dicho, componer cada uno de los saldos o mostrar cada uno de los integrantes de este saldo, ¿sí? O dicho de otra manera, descomponer el resultado final en cada uno de sus partes para verificar que se dé eso. Y no obstante a eso, tenemos la comprobación del resultado final. O sea, yo en este cuadrito aplico la regla de oro como se calcula de una manera. Y en este cuadrito aplico la regla de oro como se calcula de la otra manera. ¿Sí? Que el resultado financiero menos o más el resultado de la cuenta de financiamiento me dé 0. ¿Se entendió? No sé si los otros profes tendrán esta parte del cuadro, ¿sí? De todas formas, si no la tienen, no está mal, porque el esquema ahorro, inversión, financiamiento termina acá. ¿Ven dónde se mueve el mouse? Sí. ¿Chicos? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, ahí es donde ustedes tienen que poner el 0, 0, 0. Yo no los puse, ¿por qué? Porque quiero primero verificarlos y los pongo acá de una forma y acá los quiero verificar de la otra forma y me da. Entonces esto es un agregado mío, ¿sí? Pero bueno, me parece que les sirve. ¿Les sirve que esté así o no? Sí, profe, obvio. Bueno. Pero hago esa salvedad porque si les piden que calculen, ustedes no hagan esto. Esto es como un borrador,
es justamente una verificación. Ustedes lo que tienen que hacer es en una sola línea colocar ¿qué? El resultado final del ejercicio. No tienen que hacer ni este ni este. Tienen que colocarlo en una sola línea. Yo se los agregué acá para a los efectos didácticos nada más. ¿Quedó claro eso, no? Sí, profe. Perfecto. Bueno, acá viene esta parte interesante. Porque está sáquenle foto, porque están las definiciones, un poco también resumidas, de lo que implican o significan cada uno de los resultados. Vamos con el resultado económico. ¿Qué me indica el resultado económico? ¿Cuál es su finalidad? Primero, un resultado sobre la línea. Primer tema. Después, las alternativas de resultado que puede dar este resultado económico son ahorro o desahorro. Pero ¿qué me implica el resultado económico? Me indica la capacidad que tiene el gobierno para atender, acuérdense de esto, atender sus gastos corrientes habituales con los ingresos corrientes originados fundamentalmente en el ejercicio de sus potestades tributarias. Es decir, yo atiendo mis gastos operativos, los gastos corrientes, con los ingresos normales o habituales con los que cuenta la organización. ¿Y cuáles van a ser esos ingresos? Los que correspondan al ejercicio de su poder de imperio, que fundamentalmente está basado en las potestades tributarias. Pero, ojo, no implica solamente los impuestos. Ejemplo, o sea, los ingresos tributarios dentro del rubro de los ingresos corrientes tienen una enorme participación, pero no lo es todo. ¿Por qué? Porque dentro de ingresos corrientes hay otros tipos de ingresos. Ejemplo, renta de la propiedad. Usted me dirá, pero ¿y renta de la propiedad, profe, no estaba dentro de gastos corrientes? Sí, cuando yo pago intereses. Y cuando yo cobro intereses, ¿dónde creen que van? Cuando yo otorgué un préstamo y me pagan los intereses, ¿a dónde los registro? No lo puedo registrar. Exactamente, no lo puedo registrar como un gasto, lo tengo que registrar como un ingreso. ¿Y qué tipo de ingreso es? Un ingreso corriente y es renta de la propiedad. ¿Sí? Cuando yo cobro alquileres, el gobierno puede tener algún local y nos cobra un alquiler. ¿Dónde va eso? En ingresos corrientes también. Los ingresos de las empresas públicas, ¿dónde están? ¿Cómo se llaman los ingresos de las empresas públicas? Operativo. ¿Cómo? Ingresos operativos. No. De operación. De operación. ¿Sí? Eso tengan en cuenta, porque eso sí se les pregunta a veces en los exámenes finales. En realidad se les consulta, el examen final es oral. Entonces los ingresos de las empresas públicas se llaman ingresos de operación. En esa partida presupuestaria se registran. ¿Y los gastos de las empresas públicas dónde se registran? ¿Gastos de operación? Los gastos de operación. Pregunta, si los ingresos de las empresas públicas se registran útil, o sea, se registran en el presupuesto de la nación, y los gastos de la empresa pública se registran en el presupuesto de la nación, ¿quién sostiene las empresas públicas es el Estado? ¿Mm? ¿Y el Estado tiene que tener alguna participación ahí o no? Toda. La No una sociedad de economía mixta. Yo estoy hablando de empresa pública, no una sociedad de economía mixta, sino una empresa pública. ¿Sí? Ejemplo, el Banco Nación no es que tiene accionistas privados. El Banco Nación es una empresa pública. El único accionista del Banco Nación, ¿quién es? El Estado. El Estado Nacional. ¿Se entiende? Ahora, por ejemplo, si yo tengo una sociedad de economía mixta en donde el Estado tiene mayor participación, y bueno, ahí esa empresa
de sociedad de economía mixta, o esa sociedad de economía mixta, se financiará con los aportes, tanto del Estado como de los particulares. Pero de las empresas públicas puras, por así decirlo, donde todo el capital es estatal, ¿sí? No son sostenidas por el Estado. Profe, en el caso del Banco Macro en provincia, No, el Banco Macro es privado, el Banco Macro no tiene participación, ninguna participación estatal. El Banco Macro pertenece al grupo Macro Bansud, si mal no recuerdo. Y ese es un grupo empresario dedicado a la actividad bancaria, digamos. Ahí el Estado no paga un peso de los sueldos de los empleados. ¿Qué paga el Estado? Le paga una comisión, el Estado salteño, ¿no? Le paga una comisión al Banco Macro porque el Banco Macro, en el caso de la provincia de Salta y de los municipios de la provincia de Salta, se constituye en el agente financiero, pero eso por un contrato. El día de mañana, el día de acá varios años, porque son contratos, creo que por 5 o 15, por 10 o 15 años, cuando vence ese contrato, puede asumir como agente financiero otro banco. ¿Sí? Perfecto, perfecto. El Banco Macro no es empresa pública, es una empresa privada, es una SA. La empresa pública dice SE, Sociedad del Estado. Bueno, gracias. ¿Sí? Bien. Y bueno, ¿y qué me mide este ahorro o desahorro? Me mide el resultado de decisiones endógenas en función de las políticas, solo limitadas por la normativa jurídica que las regula. Entonces yo básicamente puedo evaluar el resultado de las decisiones políticas endógenas, o sea, las decisiones que hacen a mi gestión y que pertenecen en su voluntad pura y exclusivamente al gobierno, por este resultado. Si este resultado me da ahorro, me arroja ahorro, ¿estoy bien o no? Claro. Y si me arroja desahorro, en principio hay algunas cosas, unas alertas. Tengo que activar algunas alertas. ¿Por qué no puedo decir que estoy mal? Porque ustedes fíjense, si este resultado, el económico, me da ahorro, implica que yo con mis ingresos puedo cubrir mis gastos corrientes. ¿Sí? Perfecto. Ahora, si me da desahorro, implica que con mis ingresos no estoy cubriendo los gastos corrientes. Ahora entonces tengo que analizar, porque dentro de gastos corrientes, por ejemplo, están lo que se llama el pago de las prestaciones jubilatorias dentro de remuneraciones. Entonces yo dentro de remuneraciones tengo el pago de sueldo y el pago de las prestaciones jubilatorias. Entonces, si yo le aumenté a los jubilados su jubilación, supongamos, y ese aumento de la jubilación me está provocando que a nivel de resultado económico me dé desahorro, yo en principio es una alerta. ¿Por qué? Porque ese desequilibrio a este nivel, en donde ya mis gastos están superando los ingresos, lo tengo que equilibrar de alguna manera. Pero no se puede decir que como decisión endógena política está mal, desde mi punto de vista. ¿Por qué? Porque estoy fomentando la economía. Porque si yo eso lo utilicé para aumentar el caso puntual de las prestaciones jubilatorias, ¿qué hacen los abuelitos cuando le aumentan la plata? ¿Tienen abuelos? Lo que tenemos Consumen todavía, bastante. No. exactamente, los abuelos por lo general no ahorran, ¿sí? Entonces, por ahí los aumentos que les dan se vuelca al consumo de la economía. Se compran cosas, le compran cosas a los nietos, adquieren cosas. Entonces, si bien si uno saca una foto hoy, puede ser que estos ingresos corrientes no estén cubriendo los gastos corrientes, hay que dejar que pase un poco de agua sobre el puente, debajo del puente, y verán que el incremento de los gastos corrientes, prestaciones jubilatorias, puede derivar en mayor actividad económica, porque ese abuelo va y se compra un auto, supongamos, o entra en un plan de crédito para comprarse un auto.
Entonces se aumenta la capacidad, la actividad económica, ese aumento de la actividad económica genera que esa concesionaria tribute más ingresos, los ingresos tributarios se nuclean dentro de los ingresos corrientes, entonces yo puedo, sacando la foto de hoy, los gastos corrientes superaron los ingresos corrientes. Pero si saco una foto posterior y calculo, o sea, estoy hablando en términos figurativos, sacar una foto sería tomar la medición a este momento y tomar la medición a un momento posterior, yo puedo ver ese impacto de esa medida política, que es una decisión endógena, en un mayor incremento de la recaudación tributaria que impacta en un mayor incremento de los ingresos corrientes. ¿Lo ven o no? Bueno, eso es lo que hablaba Keynes con el efecto multiplicador, por ejemplo, de las decisiones políticas, de políticas públicas. Obviamente es todo un análisis muy superficial y muy simplificado de la realidad. Las decisiones políticas son mucho más complejas y involucran un montón de variables económicas, ¿sí? Pero bueno, lo que quiero que les quede como concepto es que este ahorro-desahorro en cierta medida me va a medir el resultado de las decisiones políticas que yo voy tomando. ¿Está claro eso, chicos? Sí. Bien, después tenemos el resultado financiero, a secas, también llamado resultado financiero convencional. ¿Qué me indica? Este resultado me indica la capacidad que tiene el gobierno para atender sus gastos corrientes y de capital con los ingresos corrientes y de capital. Y muestra la capacidad de autofinanciamiento. Entonces acá me mostraba la capacidad, ¿sí?, para atender de autogestión en lo operativo. Acá me muestra su capacidad de ¿qué? De autofinanciamiento. Acá este resultado me puede dar superávit o déficit. Y acá también hay una interpretación. Porque Profesor, pónganse, sí. disculpe, ¿cómo andaría la cuenta del año pasado a nivel de resultado financiero? No la consulté, pero habría que ver. Seguramente hay un incremento en gastos corrientes, por lo tanto, a nivel de resultado económico, calculo un desahorro, ¿sí? Y ahora, recién, en el 2021, con toda la implementación, o sea, primero un desahorro. Ahora, ¿cómo se cubre ese desahorro? Seguramente con recursos de capital. Entonces, el resultado financiero me parece que va a dar positivo para cubrir el desahorro. O puede ser que el resultado de la cuenta de financiamiento me dé positivo. Es decir, yo tengo un déficit fiscal y después tengo un resultado en la cuenta de financiamiento positivo que me financia ese déficit fiscal. Eso para este año, no. Fíjense cómo implica, mire, me queda bastante bien el ejemplo en esto. Entonces, fíjense, en el 2020 puede haber pasado eso. Hubo un desahorro a nivel de resultado económico. Ese desahorro, ¿cómo se financió? El resultado financiero quedó como déficit, ¿sí? Porque fíjense que dentro del resultado financiero está contenido el resultado económico, porque están contenidos los gastos corrientes y los ingresos corrientes. Entonces quedó como déficit y ese déficit fiscal se buscó fuentes financieras, o sea, resultado de la cuenta de financiamiento positivo para financiar eso. Ahora fíjense cuál fue la medida que tuvo el gobierno. ¿Qué sacó el gobierno en carácter solidario? El IFE. ¿Qué? El IFE y No, ahora, en el 2021. el impuesto a la riqueza. Exactamente, y antes del impuesto a la riqueza, el impuesto que renegaron muchas personas. Que es una sigla en realidad. ¿Escucharon hablar del impuesto país? No. ¿Sería ese impuesto, profe? El impuesto país es por las transacciones en moneda extranjera. En dólares, por la compra de dólares.
sí, y en realidad por las transacciones. Claro. Si ustedes se compraban alguna actualización de un software en dólares, también se lo compraban, ¿sí? No es que se compren dólares. Si compraban una actualización de un software que estaba en el exterior, también le cobraban. Y país es una sigla. En realidad es el impuesto por una Argentina inclusiva y solidaria. Eso significa país. Por una Argentina inclusiva y solidaria. ¿Sí? Entonces el impuesto por una Argentina inclusiva y solidaria, que se lo conoce generalmente como impuesto país. Y después el impuesto a la riqueza. Sí. Era el impuesto del 1,5 del extracto más rico de, bueno, han catalogado a todos los contribuyentes y los que se encuentran en la cúspide, ¿sí? Se les aplicó ese impuesto porque configuraban ese hecho imponible. Pero fíjense, y ahí se da con lo que estábamos hablando. Si uno analiza el 2020, seguramente hubo un desahorro. Ese desahorro se transforma en un déficit financiero. Ese déficit financiero, ¿qué han hecho? Porque ahí, en ese desahorro, en esos gastos corrientes, está el IFE, están el aumento a las prestaciones de la seguridad social, o sea, pensiones no contributivas, las jubilaciones, la asignación universal por hijos, las asignaciones familiares, todo eso es corriente. Entonces, todo eso aumenta los subsidios a monotributistas. En el 2020 le dan subsidio a la categoría A y B. Entonces, todo eso hizo que haya un aumento del gasto corriente. Bien. El repro. Como el repro, también el repro 1, porque el repro 2 ya entró para este año. Pero el repro sí. Muy bien. Entonces, ¿pero por qué aumentaron? Por el efecto de la pandemia. ¿Y qué paralizó la pandemia? La actividad económica. Por lo tanto, cayó la recaudación. Al caer la recaudación, hay menores que ingresos corrientes, porque hay menores ingresos tributarios, ¿sí? Entonces, esta relación gasto corriente, ingresos corriente era negativa. Seguramente, no lo analicé, pero seguramente, haciendo una mirada, con una visión global, hubo desahorro, ¿sí? Ese desahorro no se financió con resultados de la cuenta capital. Y me parece correcto que no haya sido así. Y ahora les voy a explicar por qué, desde mi opinión. Analizando esto, ¿no? No es una opinión política, sino algo técnico. ¿Por qué? Porque ese desahorro se transforma en déficit. ¿Y ese déficit qué hicieron? Fueron a financiarlo con una fuente extranjera. Ahora, ¿cuál era la otra alternativa? La otra alternativa es que ese desahorro se financie, ¿sí?, sobre la línea. Es decir, con recursos de capital. Ahora, yo le hago una pregunta. ¿Cómo se obtienen los recursos de capital? Justamente vendiendo. Es descapitalizando. Descapitalizando al Estado. A ver, si esto le llevamos simplemente a los efectos didácticos, lo llevamos a la economía de nuestro hogar, ¿sí? ¿Uno qué puede tener? ¿Puede tener un desahorro en la economía del hogar? Sí. Sí. Es lo más habitual. Los servicios de la luz, el gas, los alquileres, las expensas me suben y no me suben el sueldo. O cobro media jornada. Entonces, ¿qué voy a tener? Un desahorro. Ahora, la pregunta sería, ustedes, para pagar la factura de luz que no les alcanza el sueldo, ¿venden la heladera? No, saca un préstamo. Uno me puede decir, sí, profe, yo vendo la heladera. Y está bien, es una decisión, pagó la factura de luz. Pero seguramente es una decisión que en otros aspectos le va a resultar perjudicial. ¿Se entiende? O sea, sí, uno puede tener la decisión de vender la heladera para pagar la factura de luz, sí. Ahora, desde un punto de vista macro, es una decisión que a la larga me va a traer otras complicaciones. Porque vender una heladera para una familia es algo esencial, la heladera. La gran mayoría de nosotros tenemos heladera, al menos una, en nuestras casas. Y es más, nos volvimos tan dependientes. La gran mayoría tiene una. Sí, por supuesto, la gran mayoría tiene una, pero nos volvimos tan dependientes de eso, ¿sí? Claro. Entonces,
Habrá hogares en donde no hay heladera, pero en la gran mayoría los hay. Entonces, si yo tengo que pagar la luz, porque tengo que, o sea, si yo para pagar la luz tengo dos alternativas, no me alcanza el sueldo, entonces o vendo la heladera o saco un préstamo. Esa es la decisión que tiene el gobierno frente al desahorro. Y tiene Lo otra, cubro, también, imprimir billetes. bueno, sí, pero bueno, eso Era una también es, eso ya es política monetaria. Acá estamos dentro de política fiscal. La política fiscal y la política monetaria conforman la política económica. El gobierno cuando toma medidas lo hace desde política económica, o sea, combinando políticas fiscales con monetarias. Nosotros en contabilidad pública solamente vemos los impactos de la política fiscal. ¿Por qué? Porque la política fiscal tiene como instrumento el presupuesto. La política monetaria tiene como instrumento, ¿sí?, la base monetaria, es decir, el manejar el aumento o la disminución del circulante, de la cantidad circulante de billetes en la calle. Y lo hace por medio de su banco, del Banco Central, que es el Banco de Contralor. En cambio, la política fiscal sí, se rige por el presupuesto. Por eso la contabilidad pública está abocada a eso. Pero sí, es otra alternativa que tiene el gobierno. Ahora, dentro del campo de la política fiscal, que es lo que estamos viendo nosotros, tiene dos alternativas: financiar ese desahorro con recursos de capital o financiarlo con fuente financiera. Ahora, es recomendable con fuente financiera porque si uno se descapitaliza va perdiendo capacidad de futuros flujos de ingresos. Porque ¿qué implica reducir, o sea, obtener recursos de capital? Descapitalizarse. ¿De qué? De bienes de capital. Por lo tanto, ya el Estado empieza a perder capacidad para producir. Y acuérdense, y esto lo vinculamos con los primeros prácticos, ya no se habla de una hacienda erogativa. Éramos una hacienda ¿de qué tipo, chicos? De producción. De producción. Entonces, si no, es como que nos cortan las piernas, pues si nos sacan los bienes de capital, no vamos a poder cumplir ese objetivo. ¿Se entiende? Por un desfasaje o descalce financiero, consecuencia de una pandemia, no podemos dejar el Estado, ¿sí?, como simplemente una hacienda erogativa, porque eso va a perecer en el tiempo, no es sostenible. Profesor, disculpe, ¿este esquema se puede llevar trimestralmente o semestralmente sin esperar que llegue a fin de año? Se lleva mensualmente en la provincia de Salta y ustedes lo pueden consultar en la página de la OPP. Es más, eso les dije la clase anterior, si quieren ir indagando, por ahí ver. Es una sola carilla, creo, o dos carillas, que está en PDF y está mes a mes, y está de años anteriores. De ahí pueden ver toda la evolución, digamos. Bien. Pero bueno, de eso se trata también un poquito este ejercicio, que es teórico y de razonamiento, para que ustedes interpreten, ¿sí? Fíjense que después, bueno, viene el resultado de la cuenta de financiamiento, que eso tiene que ver con la liquidez. Resultado de la cuenta de financiamiento cuando tengo dinero, necesidad de financiamiento cuando es negativo. Y el resultado del ejercicio final, también llamado resultado general, que me muestra el resultado de todas las transacciones realizadas por el sector, tanto sobre como bajo la línea, incluyendo las decisiones sobre el financiamiento a largo plazo. ¿Qué son las decisiones del financiamiento a largo plazo? Las aplicaciones financieras. El primario, el resultado económico primario, me permite el análisis de las políticas actuales separando el impacto de arrastre acumulado por los intereses de las decisiones de endeudamiento. El financiero, lo mismo. Pueda déficit o superávit primario. Después, el resultado del ejercicio en el concepto clásico indica la capacidad que tiene el gobierno para atender todos sus gastos sobre y bajo la línea sin acudir a nuevas fuentes de financiamiento. En el concepto clásico, en el cálculo del resultado del ejercicio, no se tienen en cuenta las aplicaciones financieras. Este tema lo desarrolla muy bien la contadora Trejo en su libro. En el concepto que nosotros les enseñamos para la resolución de los trabajos prácticos, sí se tiene en cuenta las aplicaciones financieras. ¿Estamos de acuerdo?
sáquenle una fotito o captura de pantalla porque esto les va a interesar, son las definiciones. Y me avisan, chicos. Listo, profe. Perfecto. Bueno, esta es la parte que a mí más me interesa del práctico, de la que por ahí suelen salir ejercicios. Del práctico 9 al práctico 12 o 13 son los prácticos que entran en segundo parcial, ¿sí? Y de teoría creo que entra hasta municipio, que es uno de los últimos temas. Bueno, ¿por qué me gusta? Porque acá uno aplica todo lo que vemos o que vimos en el ejercicio A y B. ¿Por qué? Porque acá lo que le plantea dice, supongamos un escenario, supongamos que en el primer escenario yo tengo ahorro, ¿sí? Y después tengo un superávit en el resultado financiero. ¿Eso qué me implicaría? Y acá está una posible interpretación, porque como es un escenario hipotético, la interpretación también es una interpretación sugerida, no es la pura verdad. Simplemente es una sugerencia o una interpretación que hace otro profesional, puede tener otra interpretación, pero similar a esto. ¿Por qué? Porque si hay ahorro y hay superávit, por ejemplo, fíjense, dice, al existir ahorro nos indica que los gastos corrientes fueron atendidos con los ingresos corrientes. O sea, para que haya ahorro, los ingresos corrientes fueron más que los gastos corrientes o menos. Si hay ahorro. Los ingresos corrientes fueron mayores que los gastos corrientes. Exactamente. Entonces, ¿qué hicimos con esa plata? Me sobró plata, porque hubo ahorro. ¿En qué hicimos? Entonces, en consecuencia, el conjunto de decisiones políticas tendientes a incrementar la recaudación, como puede ser una moratoria, un blanqueo, fueron positivas. Entonces, que los ingresos corrientes superan a los gastos corrientes implica, en primera instancia, que las decisiones políticas, ¿sí?, fueron positivas. Ahora, al existir superávit, nos indica capacidad de autofinanciamiento. Si yo tuve superávit acá, pueden pasar dos cosas. Primero, tengo capacidad de autofinanciamiento, pero no estoy aprovechando ese excedente financiero. ¿Sí? Podría haber, ¿qué podría haber hecho si me sobró plata? Haber gastado más, ¿En qué? En una obra, por ejemplo. Exactamente. Podría haber incrementado la partida presupuestaria ¿de quién? ¿De qué rubro, por ejemplo? Inversión real directa. Exactamente. Ahora, esa es una interpretación. La otra interpretación es decir, podría aplicarlo ¿a qué? Al pago de la deuda. Exactamente. ¿Ven cómo van razonando? Entonces yo sobre la línea genero un superávit. ¿Por qué? Porque bajo la línea cancelo pasivos. ¿Y dónde se va a ver reflejado el cancelamiento de los pasivos? En amortización de la deuda y disminución de otros pasivos dentro de aplicaciones financieras. Por eso ese es el tipo de razonamiento que los invita a realizar el trabajo práctico. En este punto. Planteamos esto, hubo un desahorro y hay un superávit. Si hay un desahorro, nos indica que los recursos, ingresos corrientes no alcanzaron a cubrir la totalidad de los gastos corrientes. En consecuencia, esa diferencia negativa fue financiada con recursos de capital. Esto no es sostenible en el tiempo, implica una descapitalización del Estado. Eso es lo que hablaba anteriormente usted. Exactamente. La pregunta que le debería surgir es, ¿y usted cómo sabe, profe, que este desahorro fue financiado con recursos de capital y no con fuente financiera? ¿Cómo sabemos eso? A ver. Porque el resultado financiero está sobre la línea y es la diferencia entre los totales de recursos sobre la línea menos los gastos sobre la línea. Ajá. ¿Y cómo da ese resultado?
Positivo para que sea superávit. Exactamente. Entonces, ¿qué quiere decir? Si este desahorro se hubiese transformado en déficit fiscal, sí, ese déficit fue financiado con fuente financiera. Y estoy seguro que fue financiado con fuente financiera. ¿Por qué? Porque se pagaron esos gastos. ¿Estamos? Se pagaron. De alguna plata, o sea, de alguna parte salió la plata para pagar esos gastos. Ahora, si a mí me da, y es muy bueno el razonamiento que hace su compañero, que es lo que lleva el práctico, si me da superávit, acuérdense que el resultado financiero contiene el resultado económico. Entonces, si este ya me da superávit, ¿qué quiere decir? Que veníamos mal porque teníamos desahorro. Le sumamos los resultados propios de capital, le restamos los gastos de capital que fueron cero, le sumamos los resultados financieros que fueron más que el desahorro y eso me da positivo. Si me da positivo hay un superávit. ¿Se entiende? Sí. Que ustedes puedan hacer ese tipo de análisis, eso me indica a mí que ya van utilizando la lógica de cómo funciona el esquema ahorro, inversión, financiamiento y van interrelacionando cada uno de los conceptos. Por eso es bastante interesante este ejercicio de los escenarios. ¿No le parece? Sí, es muy dinámico. Bien. Fíjense, cuando da superávit es sencilla, o sea, no sencilla, pero es más comprensible la explicación. Ahora, analicemos cuando da déficit. Entonces, yo tengo ahorro, presten atención, en el tercer escenario, ahorro, ¿sí? Y tengo déficit en el resultado primario. Entonces, como es ahorro, es la misma interpretación del primer escenario, en esta primera parte, o sea, hasta este punto. ¿Qué quiere decir eso? Que las políticas públicas adoptadas fueron positivas, porque me dio ahorro. Ahora, hay una salvedad. Al existir déficit, nos indica que el ahorro obtenido fue aplicado ¿a qué? A gasto de capital. Exactamente. No quedando cubierto en su totalidad. ¿Qué quiere decir eso? Yo hice bien las cosas, saqué una moratoria. La gran mayoría de los contribuyentes se acogió a esa moratoria. En consecuencia, recaudé mucha más plata. ¿Sí? Perfecto. ¿Y qué hiciste con esa plata? Y bueno, compré vacunas. Pero resulta que las vacunas me salen más caras de lo que yo recaudé. Comprar vacunas no, porque eso es gasto corriente, ¿no? Tendría que haber hecho hospitales. Una obra o algo así. Claro, hice inversión real directa. Entonces, ¿qué hice? Empecé la construcción de hospitales. Así, no sé, 100 hospitales en todo el país. Obviamente, esa inversión en gasto de capital es mucho mayor a la recaudación que obtuve. ¿Lo ven? Sí. Entonces, ¿cómo se financió el resto del gasto de capitales, que sería lo que ocasiona el déficit presupuestario? ¿Cómo se financió? Con fuente financiera. Con fuente financiera. Salí a buscar crédito. Me dieron un crédito y pude continuar con la construcción de los hospitales. Digo hospitales por dar un ejemplo, pero podría haber sido cualquier otro gasto de capital. ¿Sí? Un poco sería que se financió con ingresos de capital y la otra parte que lo que No. faltaba o no. No con ingresos de capital, con ahorro, que es distinto. Porque si yo lo financio con ingreso de capital, implica que vendí bienes de capital. Acá no financié con ingresos de capital, financié con ingresos corrientes excedentes. Bien. O con un excedente de ingresos corrientes, que eso es el ahorro. Sí. ¿Sí? Bien. Y fíjense el último. Me parece que tuvimos en alguna época nosotros como Estado argentino. Que haya desahorro y que haya déficit. ¿Qué implica esto? Este es el escenario más comprometido. ¿Por qué está comprometido? Porque el desahorro y el déficit nos indican una situación de desequilibrio total. En las anteriores se equilibraba. Acá está equilibrado. Acá parte desequilibrado y se vuelve a equilibrar. Y acá parte equilibrado o con una situación positiva y acá como que se quiere desequilibrar, pero siempre con fuente financiera vuelve a su equilibrio.
¿Se entiende? Ahora, acá no nos alcanzan los ingresos corrientes para cubrir los gastos corrientes y eso lo trasladamos al déficit. Entonces, eso me pone en una situación de sumo compromiso y de desequilibrio, muy grave. ¿Por qué? Porque la totalidad de los recursos no me permite atender la totalidad de los ingresos. En esta situación dependo pura y exclusivamente de quién. De las fuentes financieras. De la fuente financiera. Ahora, ¿por qué también un desequilibrio grave? Porque las fuentes financieras vendrán a cubrir un parche. ¿Cuál es ese parche? Cubrir el déficit. Pero fíjense que yo estoy generando desahorro. O sea que mi gestión gubernamental también es mala. No estoy teniendo las mejores políticas o las mejores decisiones políticas. Porque si yo tengo acá déficit, fíjense, nos pongamos 2 minutos en los zapatos de el Banco Mundial, por ejemplo, o en el FMI. Viene un estado, a ver, Nigeria, y les dice, les muestra esto y les muestra el escenario 3, y después viene Tanzania y le muestra el escenario 4. Ustedes como FMI, ¿a quién le prestan? Porque los dos tienen déficit, ¿no? Ustedes son el Banco Central. 3. El escenario 3. ¿Por qué le prestan al escenario 3? A Nigeria, ¿no? ¿Por qué le prestarían? Porque las políticas que está tomando son buenas al tener un ahorro en el resultado económico, profesor. ¿Y qué medía el resultado económico? La gestión gestión operativa, porque eran todos resultados operativos, son los gastos corrientes, que son los habituales, con los ingresos contra los ingresos corrientes, que son los habituales, ¿sí? Y yo también le prestaría el TREP, porque este déficit que ocasionó se va a traducir en mayor ahorro. ¿Y por qué se va a traducir en mayor ahorro? Porque acá, para que tenga déficit, ¿qué hizo? Invirtió en gasto de capital. Si vos partís de un ahorro y llegas a un resultado financiero con déficit, quiere decir que invertiste en gasto de capital. Y ese gasto de capital, tarde o temprano, ¿sí? En el mediano o en el largo plazo, va a desembocar en beneficios. Si yo hago rutas, supongamos, porque uno a veces piensa que es solamente hacer hospitales, pero si uno hace rutas, las rutas no acercan distancias, no acortan distancias, no acercan localidades, no fomentan el comercio. ¿Qué piensan ustedes? Sí. Que sí. Y bueno, entonces eso se traduce en mayor logística, en mayor emprendimiento. Ahora, ¿cuánto me va a aumentar la actividad financiera, la actividad la actividad financiera, pero no financiera de banco, no es la actividad bancaria, la actividad financiera es lo que ustedes por ahí creo que vieron en derecho tributario, que es otra materia, o finanzas públicas, que es otra materia que se vincula con nosotros, con contabilidad pública, donde la actividad financiera es ese conjunto de bienes y servicios que se producen, ¿no? Entonces, si yo aumento esa actividad financiera, la actividad económica generalizada, tiene que haber mayor recaudación. Es imposible que si aumentan la base imponible de todos los impuestos, porque aumentan los consumos, aumentan las ventas, hay un aumento, un crecimiento de la economía, que eso no se traduzca en mayor recaudación, sin necesidad de aumentar los impuestos, o sea, sin necesidad de aumentar ni de crear nuevos impuestos. Entonces yo fomentando el comercio como economista del Estado, como contador que está asesorando al Estado, eso va a desembocar siempre en un aumento de la recaudación. Y el aumento de la recaudación impacta fuertemente en el aumento de los ingresos corrientes. Entonces, si yo genero acá, estoy generando un déficit, este déficit en el mediano o en el largo plazo se traducirá en mayor ahorro. Por eso yo le presto, yo siendo el FMI le presto acá, porque va a tener capacidad de repago. Me va a poder pagar los intereses de lo que le estoy prestando. ¿Se entiende? En cambio, en este caso, aunque le preste, viene mal.
viene mal. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahí? Condicionarlo, y es lo que nos pasó en un tiempo. Como solo no podés, te ponemos restricciones. Entonces yo te presto, pero con condiciones. Mejórame esto. Y ese es el famoso déficit primario fiscal que le pedían a la Argentina que mejore, ¿sí? Como condición para realizar los desembolsos de los préstamos del FMI. Bueno, eso fue un comentario, un poco de historia, pero ¿se entendió, chicos, cuál es la interpretación que tienen estos resultados presupuestarios? Es bastante interesante, ¿no les parece? Cuando uno los entiende, puede comprender mejor la información que brindan. Sí, profe, así es, haciendo el paralelismo con la realidad se entiende un poco mejor. Se pone un poco mejor. Bueno, lamentablemente tenemos más ejemplos de cosas malas que de cosas buenas, ¿no? Pero bueno, esperemos que cambie. Esperemos que futuros contadores se dediquen al estudio del gasto público y en algún momento cambie esta realidad. Bueno, dicho esto, vamos a pasar, yo creo que nos quedan pocos minutitos, vamos a pasar a la clase que nos tocaba hoy. Hoy nos tocaba terminar el 9 y comenzar el 10, que el 10 es el sistema de tesorería. Puntualmente, en el sistema de tesorería, yo les explico. Acá, hasta el esquema ahorro, inversión, financiamiento, podíamos hacerlo de acuerdo a los criterios que tomábamos. Podía haber sido por el devengado, podía haber sido por el percibido, etc. Era para manejar la gestión gubernamental. Ahora, en el 10 vamos a ver otro instrumento, pero un instrumento propio de un sistema particular, que es, dentro del sistema de tesorería, es la programación financiera. Para los que les interesa ahondar un poco, la programación financiera se vincula o se puede llegar a vincular con el esquema ahorro, inversión, financiamiento. De eso les habla el profesor José María Lacera en su libro Estado Eficiente, lo nombro un poco, y después está en De Resultados en el Estado, que era el otro libro que yo le había recomendado, como bibliografía de consulta alternativa o complementaria, que ahí les muestra cómo se puede también combinar. Pero a mí lo que me interesa, ¿ustedes están viendo el PowerPoint del trabajo práctico número 10, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Bien, lo que a mí me interesa es que ustedes, ¿sí? Es como que hasta acá aprendimos un instrumento. El manejo, o sea, cómo confeccionarlo y cómo interpretarlo, el esquema ahorro, inversión, financiamiento. Ahora vamos a aprender otro instrumento que se llama la programación financiera. Lo vamos a comenzar y la clase que viene lo vamos a terminar. Ahora, ¿qué es la programación financiera? Antes de que abordemos propiamente su construcción. Es un proceso cuyo resultado es el planteo de distintos escenarios estimados. Esto vayan subrayando. O sea, yo voy a planificar pura y exclusivamente cuándo me va a entrar la plata y cuándo yo voy a tener que pagar. Planificar. ¿Qué quiere decir eso? Que siempre es a futuro. No puedo planificar con cosas ya pasadas. Nadie planifica las cuentas que ya pagó. O sea, tomando la información de las cuentas que ya pagó, más otra información, digamos, complementaria, puede planificar los futuros pagos, pero nadie planifica los pagos ya hechos. ¿Se entendió eso? Porque el esquema de reinversión financiamiento yo lo podía hacer antes, proyectando cuáles iban a ser los ingresos estimados y los gastos ya a desembolsar. Lo podía hacer durante el proceso, como lo va mostrando cada uno de como les decía en la OPP, mes por mes se va haciendo, por mes finalizado, se va haciendo un esquema de reinversión financiamiento. Podría hacerlo al cierre uno generalizado. La planificación no es así. La planificación no puedo hacerla para atrás, siempre es para adelante. ¿Eso quedó claro?
La programación financiera, no planificación, la programación financiera es un flujo de fondos. ¿Y qué tengo yo en un flujo de fondos? Tengo que, en un eje temporal de tiempo, valga la redundancia, un cronograma de tiempo, distribuir los momentos representados por cuantías estimadas o proyectadas de ingresos y de salidas de fondos. ¿Esto quedó claro? ¿Hasta acá? De todas formas, tomen una fotito de esto porque acá está la definición. ¿Pero quedó claro eso o no? Sí, sí quedó claro. No se puede, por favor, porque por ahí escuché en algunos exámenes finales, o sea, hacer la programación financiera con hechos pasados. Uno toma como una base, una información los hechos pasados, pero no planifica los hechos pasados. No puedo yo programar hechos pasados. Digamos, un error conceptual decir eso. Uno hace una programación financiera porque lo que va a hacer es un flujo de fondo, siempre hacia adelante, es hacia futuro. ¿Se entiende eso? Si es a futuro, esa programación financiera, ¿en qué momento estoy yo situado? ¿Al comienzo del periodo, en medio del periodo o al final del periodo? Al comienzo. Exactamente. ¿Se entiende? Yo voy a estar al comienzo del periodo. Ahora, yo puedo dividir ese planteo de distintos escenarios. Perdón, ya vamos a ir a esto de los escenarios. Yo puedo dividir esa programación financiera en distintos subperiodos que conforman el ejercicio fiscal. Por ejemplo, yo puedo realizar una programación financiera cuatrimestral, semestral, trimestral. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Entonces, si mi subperiodo es un trimestre, yo siempre tengo que programar al comienzo del trimestre. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, hasta acá. ¿En qué se diferencia la programación financiera con el presupuesto? Hasta acá, hasta donde estamos viendo. ¿En qué se diferencia? ¿Quién me da una diferenciación o alguna característica que me diferencie una cosa de otra? La programación financiera trabaja con el criterio del percibido. No. Porque justamente si estoy programando, planificando. No, es lo que planifico que voy a percibir y lo que voy a pagar, a eso me refiero. Está bien. No lo que percibí, lo que iré a percibir a futuro. Lo que plantea flujo de fondo. ¿Sí? Bien, pero no es eso, porque si uno ve el presupuesto, también lo hace con eso. Los recursos se estiman lo que se va a percibir. ¿O no? Técnicamente es eso. Sí, pero los gastos se consideran en acción ejecutada en el momento del devengado, no del pagado. No, pero en el presupuesto, yo tengo la ley de presupuesto y tengo una programación financiera. ¿Cuáles son las diferencias? Tengo en la mano un documento que se llama programación financiera. Supongamos, imaginemos que no hay subperiodo, simplemente que hay una programación financiera de todo el año, y tengo en la mano la ley de presupuesto recién aprobada. Y estoy al 1 de enero del XX. ¿Cuál es la diferencia entre un instrumento que es el presupuesto y el otro instrumento que es la planificación, la programación financiera? ¿Mm? Primero, ¿le encuentran diferencia?
Hola chicos, ¿están ahí? Debería haber 85 alumnos en clase, profe. Sí, Alguien conteste. pero también está jugando la Argentina, así que bueno, se entiende. ¿Le encuentran diferencia o no? No, profe. A ese nivel, como estamos interpretando, no hay diferencia. Entonces la pregunta que deberíamos hacernos es decir, bueno, y entonces, profe, ¿por qué hablamos de programación financiera? ¿Para qué sirve? Si parece que es lo mismo. Y acá está el plus que te ofrece la programación financiera, que no lo tiene la ley de presupuesto, que es el planteo de distintos escenarios. Entonces uno dice, a ver, en la ley de presupuesto los ingresos se estiman por técnicas de estimación y los egresos o los gastos, mejor dicho, se fijan. Perfecto. Pero eso es sin tener en cuenta que un concepto fundamental, que es la subjetividad. O sea, cuando yo estimo los ingresos y cuando yo fijo los gastos, ¿sí? Es algo totalmente imparcial. No tiene subjetividad. En cambio, la programación financiera sí la tiene. Por eso, la definición dice es el planteo de distintos escenarios posibles. Y esos escenarios posibles varían de acuerdo al grado de subjetividad. Paso a explicar. En la programación financiera y como está estructurado el trabajo práctico, te va a plantear 3 escenarios. El primer escenario sería el escenario base, que sería en realidad la ejecución del presupuesto. ¿Sí? Después le va a plantear un escenario en donde no vamos a ser imparciales, al contrario, vamos a ser sumamente optimistas. ¿Qué pasa si me va muy bien? Si yo digo que así como estoy, estimo que voy a recaudar el 20%, eso es lo que estimo. Bueno, seamos optimistas, vamos a recaudar el 30%. O sea, ya realizo de nuevo las estimaciones, pero ya cargado de una subjetividad optimista. Entonces ya eso que estoy calculando está sesgado. ¿Por qué? Porque yo voy a tener una intención. ¿Cuál es la intención? Voy a pensar que siempre me va a ir bien. ¿Sí? Y lo hago a propósito, o sea, pienso un escenario sumamente optimista. Después, ese sería, o sea, tengo el escenario base, el escenario optimista, y después tengo el escenario pesimista. O sea, vuelvo a calcular, estimar los recursos y fijar los gastos, pensando lo peor, que no va a haber una pandemia, o que, mejor dicho, que no va a haber una sola ola de COVID, va a haber 7 olas de COVID, que las vacunas, en lugar de aumentar, no sé, el 20% anual, van a aumentar el 50% anual, o sea, vuelvo a realizar todos los cálculos nuevamente, pero cargado de una subjetividad negativa, pesimista. Y lo que yo tengo, en realidad, va a ser un abanico de posibilidades, porque de que me vaya muy bien hasta, que es un extremo, hasta que me vaya muy mal, hay en el medio, ¿qué cosa? Millones de combinaciones. Lo que yo tengo, ¿para qué yo calculo esto? Porque yo tengo que pensar que si me va muy bien, ¿sí? Yo con eso, perdón, comencemos con el si me va muy mal. Si me va muy mal, si todo el contexto, porque a mí lo que me puede hacer bien o mal es el contexto, porque las decisiones económicas son mías. Ahora, lo que me puede favorecer o no a mi gestión son las decisiones económicas, las decisiones políticas, mejor dicho, no económicas, las decisiones políticas que yo tome como gobierno, pero en un contexto favorable. ¿Se entiende? ¿Y qué es lo que no puede manejar el gobierno? El contexto. Entonces, si uno piensa en un contexto muy mal,
¿qué es lo que tengo que hacer para no, para no caer en un estado de desesperación? ¿A qué le tengo que dar prioridad? Y en un contexto muy bien, ¿qué variables tengo que cuidar? Y en un contexto donde todo me va muy bien, ¿qué cuestiones tengo que cuidar para aprovechar las oportunidades? Entonces, yo en un contexto optimista, porque estamos hablando de manejo de fondos, porque es una programación financiera. Entonces, ¿cómo gano dinero aprovechando las oportunidades? Y cómo no pierdo dinero evitando los riesgos. Entonces, si yo planteo o hago una programación financiera en un escenario optimista, lo que voy a evaluar es, en el caso posible de que se den todos estos factores positivos, aprovechar ciertas oportunidades de inversión, de aplicación de fondos, etc. Ahora, si se da un contexto con factores sumamente negativos, que me transforma en un escenario pesimista, ¿qué cuestiones tengo que evitar para no, qué riesgos tengo que minimizar para que el impacto de esos efectos negativos no sea tan grave, ¿sí? Pueda administrar la crisis, manejo las situaciones y me anticipo a los posibles efectos negativos que puede traer eso. Como gobierno es lo que uno espera, como ciudadano es lo que uno espera que un gobierno tenga, que sepa qué hacer a pesar de que las situaciones sean impredecibles. ¿Por qué? Porque uno lo que espera es que esté todo planificado. Que después la planificación puede tener desvíos, como toda planificación, ¿sí? Son casos muy excepcionales en que la planificación salió tal cual, que la ejecución salió tal cual a lo planificado, sin tener que haber hecho modificación. Eso no ocurre generalmente. Generalmente se hacen modificaciones. Ahora, lo importante sería que se tengan contemplados esos posibles cambios, entonces uno se siente preparado, siente que si hay efectos tanto positivos va a aprovechar las oportunidades y si hay efectos negativos va a minimizar los impactos negativos o minimizar los riesgos. Entonces lo que le va a plantear este ejercicio, este trabajo práctico es justamente construir una planificación financiera para, digamos, anticipar o de alguna manera evaluar los impactos que va a haber en un escenario base, donde el impacto no va a ser ninguno, pero ese escenario base comparado con el escenario positivo, evaluar cuáles van a ser las oportunidades, y ese escenario base comparado con el negativo, evaluar cuáles son los posibles riesgos. ¿Se entiende hasta acá? Sí, profe. Sí, Bueno, profe. lo que vamos a hacer, pues ya estamos en hora, yo le voy a dejar las filminas, perdón, voy a dejar que saquen fotito de la parte teórica, para que ustedes ya tengan hasta acá, para que tengan los conceptos claros, ¿sí? Me van diciendo cuándo tengo que pasar, ya saquen fotito a la filmina. Listo, profe. ¿Ya está? Bien. Ahí. Listo. Perfecto. Ahí. Bien. Ahí. ¿Estamos? Listo, profe. Ahí. Este es el circuito de la programación, de la ejecución de la programación financiera. ¿Lo tienen? Sí, profe. Bien. Y les voy a dejar el escenario base. Ustedes tienen esa es la solución del escenario base. El escenario base surge de transcribir los valores. Entonces nos va a quedar para la próxima clase
resolver el escenario positivo y negativo. Díganme si ahí está. Sí, profe. Ahí. Listo, profe. Bien, hasta ahí. Entonces, tarea para la casa. ¿Qué tienen que hacer? Completar con las filminas, completar la parte teórica y de las preguntitas teóricas que tiene este trabajo práctico, ¿sí? A esas preguntas teóricas van a complementar con la lectura de estado eficiente, programación financiera. ¿Estamos? Sí, profe. Después del manual del sistema de tesorería de MECOM, MECOM es Ministerio de Economía a nivel nacional, se lo descargan en PDF y leen el capítulo, creo que el tercero, de programación financiera. ¿Estamos? Sí, profe. Bien. Y por último, ya tienen la solución del escenario base, que es la transcripción de los valores. No es otra cosa. Entonces, lo que van a hacer es completar el escenario base. El escenario base se va a vincular fundamentalmente va a ser, sí, transcribir los valores de lo que les va diciendo cada uno de los enunciados. Y les tiene que quedar el saldo de caja, el último cuadro que han hecho, tal cual la filmina. Hasta ahí tienen que llegar hasta el próximo martes. Les recomiendo que primero, antes de resolver, lean. ¿Qué tienen que leer en ese orden? Primero, el, el- el libro del profesor Las Heras, Estado Eficiente, creo que son 2 o 3 capítulos de programación financiera. A ver, aguarden un segundo, ya les digo bien cuáles son los capítulos. Hola. Sí, profe. Bueno, a ver. Tenemos. También les quería comentar, había un documento de cátedra del sistema de tesorería. Eso también lo podrían consultar. No sé si está subido en la plataforma. Si no ponen, debe estar subido en Google. Ponen sistema de tesorería, documento de cátedra, Universidad Nacional de Salta. Y puede ser que directamente Google los direccione para que descarguen ese PDF. Si mal no recuerdo, de la contadora Trejo. Era un material. Eso es simplemente una consulta, chicos, porque ahí, en ese documento de cátedra que tiene muy pocas páginas, hablaba más que nada de lo que se llama la CUT, que eso ya lo habrán visto en la teoría. ¿Qué es la CUT? La cuenta única del tesoro. Exactamente. ¿Sí? Bueno. Bueno, de las eras, lo que tendrían que leer es en la sección 4, el capítulo 21, que se llama Administración de Disponibilidades. Eso es como para empaparse un poco del tema.
Y después tienen, bueno, ahí eso es, le va a complementar, ahí en el punto 11 habla de la CUT, pero recuerden que siempre es a nivel nacional, ¿no? El, el documento de cátedra a nivel provincial, o sea, le hace mención a nivel provincial. Y después el artículo 22, que se llama el Estado de Información y Programación del Tesoro, que ahí justamente está en el punto 2, el procedimiento para la programación de caja, sería la programación financiera. ¿Sí? Entonces esos dos capítulos deberían leer de el autor Las Heras y complementarlo con todo lo otro. Este es un tema nuevo ya, chicos, si bien, porque ya estamos en otro sistema, ya no estamos en el sistema presupuestario, sino estamos ya ingresando al sistema de tesorería. Entonces, como tema nuevo, deberían primero empaparse de la parte teórica, las clases teóricas, más esta información puntual que les doy, para poder entender mejor cómo funciona la programación financiera. ¿Se entiende? Profesor, Sí. una preguntita. La cuenta única del Tesoro, ¿eso quién está a cargo, digamos, el Banco Central de la República Argentina o el Banco de la Nación Argentina? De la Nación, la gente pago de la Banco Central, lo que hace es el órgano de control de la política monetaria. No es el tesorero del Estado. Es el banco que controla a los bancos. ¿Entiende? Sí. Y es el encargado de llevar a cabo la política monetaria. Bien. En cambio, el tesorero es quien lleva a cabo digamos, la gestión, es el sistema de tesorería. Gracias, profe. ¿Sí? Bueno. Hasta acá, chicos, ¿alguna duda de lo que tienen que hacer? No, profe. ¿No? Bueno. ¿Qué tal le pareció la clase de hoy? Linda, profe. Muy Estuvo bastante interesante, ¿no? Sí, bastante. Bueno. Bueno, si no hay más consultas, chicos, ya tienen la tarea para hacer, ¿sí? Nos veremos el próximo martes. Voy a dejar unos minutitos para que aquellos que no lograron completar sus datos lo hagan. Que tengan buenas noches, chicos.